Buen día, Lisan. Buenos días, sean bienvenidos jóvenes a esta primera sesión de la clase virtual de la Universidad NUR. Hoy es lunes 4 de mayo del 2020. Vamos a comenzar nuestra clase viendo un poquito la planificación que tendríamos que tener para hoy día, ¿no? Según nuestra planificación de clases, hemos estado trabajando durante todo este tiempo, tratando de cumplir nuestra planificación. Hoy es 4 de mayo. Nos debería tocar logaritmo, ¿no? Pero creo que nos falta todavía un poquito, ¿no? El tema de los sistemas de ecuaciones. ¿Hasta dónde hicimos el otro día? ¿Me puede decir, por favor? ¿Logramos hacer sistema de ecuaciones lineales? No. ¿Qué fue lo último que avanzamos, por favor? Fue ecuaciones de segundo grado, dice. Ecuaciones de segundo grado. Entonces nos falta sistema de ecuaciones, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a trabajar en esta clase entonces los sistemas de ecuaciones. No sé si ayer alguien me estaba escribiendo que tenían dudas sobre el práctico. Si hay alguna duda del práctico, pueden hacerla ahora, por favor, para despejar esas dudas que tengan. El ejercicio F del punto 1, le dicen, disculpa. ¿Qué dice el inciso F? ¿Cuál es el ejercicio? Dice x al cuadrado más x más 2 sobre x al cuadrado menos x más 1. Ese ejercicio tengo entendido que es un ejercicio imaginario, ¿no? Porque al no poder, en realidad no es simplificable, mejor dicho, porque al no tener forma de factorización, pues no se puede simplificar, ¿no? Un número que multiplicado abajo, por ejemplo, me dé 1 y que restado me dé 1, no existe. Y arriba, el número que multiplicado me dé 2 y que sumado me dé 1. ¿Existe o no existe? No existe, creo. ¿Ah? No existe. No existe, ¿no? No existe ningún número que multiplicado me dé 2 y que sumado me dé 1. Que 1 por 1 es 1. Y 1 más 1 da 2. Entonces no se puede simplificar. Simplemente tenían que poner ahí, no es simplificable. En realidad, el concepto matemático dice de que hay fracciones que, por ejemplo, en algún momento va a ocurrir esto. Entonces, hay una teoría que no se las he enseñado, pero no justifica en realidad porque en ningún momento hacemos análisis de fracciones aquí, ¿no? Eso lo debieron hacer en su colegio cuando ustedes se topaban con estos tipos de ejercicios que no se podían simplificar. Entonces, simplemente ese ejercicio no se puede simplificar. Y hay otro más, creo, ¿no? No, aparte de este, son como dos ejercicios que en el otro sí se puede factorizar, pero tampoco se pilla, digamos, cómo simplificar con el de abajo. Por lo tanto, igual queda ahí, ¿no? No sé qué inciso es. ¿Alguien lo pudo resolver? Es el C. ¿El C? El C dice, ¿no? Entonces fíjense que el C seguramente es un número que multiplicado me dé 6 y que restado me dé -5.
Entonces ahí sí se va a poder, pero abajo los signos creo que no acompañan, ¿no? Entonces, si no se puede simplificar, ustedes no lo simplifican y simplemente se pone ahí. No es simplificable, en realidad, ¿no? Deberían colocar y justificar la parte teórica del ejercicio, como les digo, pero no vamos a entrar a eso porque a la larga eso en ningún momento lo explicamos dentro de lo que es el cálculo 1 ni cálculo 2, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Ninguna? Dice el del punto 2, x al cuadrado menos 1 sobre x3 menos 2 sobre x al cuadrado más 7. X al cuadrado menos 1 sobre x al cubo Sí, menos 2x más x sobre x al cuadrado más 7. sí, Tienes que sacar el mínimo común múltiplo de los dos términos de abajo. Como no tienen similitud, entonces lo que tienes que hacer ahí es agarrar los dos términos, ¿no? Tanto el x al cubo como el x cuadrado más 7. Y multiplicar cada término, ¿no? De tal manera, o sea, dividir ese mínimo común entre cada término y luego multiplicarlo por lo de arriba, ¿no? No sé si está aquí, que se llama nuestro amigo Misael, ¿está por ahí? Sí, Lisa. ¿Cómo es? ¿Tiene mínimo común múltiplo el de abajo, sí o no? Sí tiene. Sería x al cubo y x al cuadrado más 7. Correcto. ¿Se puede simplificar algo o no? Al haciendo el mínimo común. Ahorita me voy a fijar. Bien, entonces, Solamente se puede multiplicar, Lisa. Pero de ahí simplificarlo, no se puede. entonces fíjense que aquí, por ejemplo, en este ejercicio, el mínimo común van a ser los dos términos porque ninguno de los dos, por ejemplo, se puede simplificar, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, como dice Misael, lo único que se hace aquí es colocar los dos términos, x al cubo, multiplicando, x al cuadrado más 7, y se hace la división, ¿no? Esto dividido entre todo esto se elimina el x al cubo y queda x al cuadrado más 7, y ese x cuadrado más 7 se pone aquí multiplicando con el x al cuadrado menos 1, ¿no? Luego acá tenemos el menos y todo esto dividido entre esto se va a eliminar el x cuadrado más 7, por lo tanto quedaría x al cubo multiplicado por 2x, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo aplicar una de las propiedades de productos notables, ¿no? La propiedad de x al cuadrado más a, y entre paréntesis, por x al cuadrado más b, ¿no? Entonces, cuando yo domino las reglas de productos notables, no hay ningún inconveniente, porque seguramente ustedes aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes aquí han querido multiplicar por la distribución, ¿no? Multiplicación distributiva, y por lo tanto se les ha hecho complicado el ejercicio. En esto no hay problema, pero ¿qué dice la regla del x más a por el x más b? ¿Qué tengo que hacer? Pongo, dice, el cuadrado del primer término, que sería x al cuadrado. Luego dice que ponga más
la suma de los dos términos, que en este caso sería 7 menos 1 por x, más, dice el ejercicio, la multiplicación de los dos términos, 7 por menos 1. ¿Hicieron eso? Sí, lo hice. Entonces, si algunos lo hicieron, me están entendiendo, o sea, me están siguiendo el ejercicio. 2 por 1 es 2, y x al cubo por x es x a la cuarta. Entonces, los que me hayan entendido esta parte de acá, pues, belleza, ¿no? Entonces, no hay problema ahí en resolver el ejercicio fácilmente. Entonces, aquí me quedaría x al cuadrado. Esto me va a quedar en 6x. Y aquí me va a quedar menos, 7 por 1 me va a quedar 7. Menos 2x a la cuarta sobre x al cubo por x al cuadrado más 7. Me puedo fijar aquí que este x a la cuarta, por ejemplo, no me permite hacer una factorización o una simplificación, ¿no? Entonces, ni agrupándolo de a dos términos, porque esto tampoco se puede factorizar, el 7 y el 6 no me ayudan. Entonces, básicamente quedaría el ejercicio aquí. Habría que ordenarlo, ¿no? Ponerlo de mayor a menor, o simplemente lo dejamos ahí. Pero básicamente la respuesta quedaría en ese caso, ¿no? ¿Así te dio, Misael? Sí, le dicen así, me dio. ¿No? Entonces, básicamente es así como hay que resolver. Hay ejercicios, como les dije, no siempre a veces se encuentra la simplificación porque de alguna manera lo que nos está pidiendo, por ejemplo, en este caso es hallar el mínimo común. Y en el mínimo común de estos dos, que son diferentes y no son factorizables, se copian los dos tal cual y luego hacemos el proceso de multiplicación como Dicen, venimos. disculpe que lo corte, no es x al cuadrado, no sería x a la cuarta. ¿En dónde? Sí, lo hice eso y eso. Ahí o sea, porque no es que multiplica x al cuadrado por x al cuadrado. X al cuadrado por x al cuadrado. Sí, le da x a la cuarta en vez de x al cuadrado. Muy bien, Misael. Aquí cuando nosotros hacíamos en el ejercicio del producto notable, aquí no es x pues, al cuadrado, ¿no? Normalmente es x más a por x más b, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si es así el caso, entonces quedaría x al cuadrado y aquí quedaría x a la cuarta. Tienes razón, Misael. Muy bien. X a la cuarta. Y aquí me va a quedar también, ¿qué pasaría con este término? ¿Queda x o queda x cuadrado? X X cuadrado. cuadrado. X cuadrado, ¿no? Se baja un término, ¿no? Entonces, fíjense que en la propiedad acá, por ejemplo, era x por x, ¿no? Y aquí es x cuadrado por x cuadrado. Entonces, se baja el término, ¿no? De este caso de ahora. Entonces, acá me va a quedar x a la cuarta, pero aquí ya puedo simplificar un término, ¿no? Entonces, me va a quedar ¿cuánto? Menos Menos 1. 1 o menos x a la cuarta. Menos x a la cuarta. X a la cuarta más 6 x al cuadrado, ¿no? Y esto de acá se elimina. Entonces, podríamos aplicar Ruffini aquí, ¿no? No sé, ¿alguien intentó hacer Ruffini aquí? Sí, lo hice, no se pudo. No se pudo, ¿no? Se nota porque el último término, por ejemplo, es impar y un número que multiplicado acá me dé menos más 7 es difícil. Ahí no más queda bien. Bien, entonces básicamente es eso este ejercicio y entraremos a lo que son sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a hacer el primer ejercicio de su práctico.
En el práctico ustedes tienen vamos a compartir pantalla nuevamente. Ustedes tienen un ejercicio, en realidad 3 ejercicios diferentes que son, primero dice resuelva los sistemas de ecuaciones lineales por sustitución, luego dice por reducción y luego por igualación. En realidad no les voy a enseñar los 3 métodos porque no justifican, ¿no? Estos son sacados ejercicios de libros de matemáticas y los únicos ejercicios que normalmente utilizamos, tanto en álgebra, cálculo 1 y cálculo 2, son el ejercicio de reducción y el ejercicio de igualación. Son los ejercicios que normalmente se utilizan más. El de sustitución no se utiliza mucho porque es un ejercicio un poquito más largo y normalmente, como les digo, ¿no? Lo que queremos es acortar tiempo ya aquí en la universidad, ¿no? Entonces, ustedes, los que digan sustitución, pueden resolverlos por los 2 métodos que vamos a aprender hoy día y de alguna manera veremos pues de tratar de enseñarles los 2 para que ustedes resuelvan todo esto, ¿no? Y además, lo más importante de esto, aquí dice cualquier método conocido, por ejemplo, ustedes pueden resolver cualquier método. Y lo más importante de esto es, ¿para qué me sirve esto? Aquí está su trabajo final de investigación, jóvenes. Como ustedes sabrán, ustedes tienen que desarrollarme un trabajo de investigación, por lo tanto, es importante que sepan saber aplicar lo que se les está enseñando en este caso, la vida práctica, resolver, por ejemplo, la interpretación de estos valores en un caso, ¿no? Puede ser en la economía, puede ser por ahí de repente en una empresa donde ustedes tengan y quieran entender de dónde o cómo interpretar, por ejemplo, esta ecuación, ¿no? Pueden ver aquí que tenemos una ecuación de 2 variables, ¿no? De 2 incógnitas, y normalmente dentro de un sistema de ecuaciones lo que pide es encontrar los valores de X y de Y. Voy a comenzar con el inciso A, pero lo vamos a hacer por el método de reducción. Voy a anotar acá. Sistema de ecuaciones. ¿Alguien me puede dar un concepto de lo que es un sistema de ecuaciones? Un conjunto de igualdad. Ya, un conjunto de igualdad. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es un sistema de ecuaciones? Es el conjunto de 2 o más incógnitas. Es el conjunto de 2 o más incógnitas. Generalmente trabajamos con 2 incógnitas, ¿no? Hay sistemas de ecuaciones donde también tienen, por ejemplo, la variable z, ¿no? La incógnita z, pero en realidad ya esos son un poco como que ampliar una ecuación donde ya en el plano cartesiano no podemos resolver. Y cuando hablo de plano cartesiano me refiero, por ejemplo, a esto, ¿no? Ustedes en el colegio les dijeron de que estas 2 crucecitas, estas 2 líneas que forman una cruz, se llama plano cartesiano o eje de coordenadas. Dentro de este plano cartesiano se les dijo de que aquí tenemos 4 cuadrantes. El primer cuadrante, que son los factores positivos de, en este caso, los factores positivos de las 2 variables, de las 2 incógnitas. Por favor, ¿puede apagar su micrófono? En el segundo cuadrante tenemos factores positivos y negativos, ¿no? Acá tenemos 2, ¿no? Uno positivo y uno negativo. En realidad el positivo es la variable y el negativo la variable x. Luego tenemos el tercer cuadrante y dentro del tercer cuadrante tenemos todos, en este caso, negativos, ¿no? Tanto la variable y como la variable x. Y en el cuarto cuadrante tenemos las incógnitas, en este caso, negativo en el eje y positivo en el eje x, ¿no? El positivo y negativo. Entonces, un sistema de ecuaciones se grafica en este plano cartesiano y nosotros normalmente lo que tenemos que entender es para qué graficar.
una de las ecuaciones que tenemos acá me va a dar, por ejemplo, una gráfica ascendente. Es decir, voy a tener más o menos una figura de este tipo. Una línea por acá, no importa por dónde intercepta en cada eje, pero vamos a tener una línea ascendente. Y la otra ecuación generalmente genera una línea descendente, ¿no? El punto de intersección de ambas ecuaciones, este punto de intersección, se llama, ¿qué se llama? ¿Qué dice ahí? ¿Lo pueden leer o no? Isabel, ¿qué dice ahí? No lo puedo ver bien, dicen. No se puede ver bien, ¿no? Se llama punto de equilibrio, ¿ya? En este punto de equilibrio, normalmente, que se da en función a la intersección de las dos líneas de ecuaciones, en la economía, ustedes seguramente en este semestre o si mal no recuerdo en el siguiente, van a llevar una materia que se llama Fundamentos de Economía o también la materia de Microeconomía. Y aquí se estudia muchísimo este tema de los sistemas de ecuaciones lineales. Por ejemplo, en la economía nosotros decimos que la línea ascendente es una línea de oferta de un producto. Es decir, nosotros vamos a graficar por ejemplo, si yo quiero vender, si yo soy del lado del comerciante, yo quiero vender, por ejemplo, naranjas y dentro del mercado donde yo me voy a encontrar vendiendo naranjas, descubro que la ecuación matemática que estoy haciendo es la oferta total de las naranjas que hay en el mercado. Entonces, me tiene que dar una línea ascendente positiva, es decir, de esta manera. Pero si me voy del lado del consumidor, es decir, yo no tengo un negocio, yo quiero comprar naranjas, no. Entonces, eso se llama demanda. Por lo tanto, la demanda siempre se califica como una gráfica descendente, ¿no? Entonces, entre la intersección, como decimos, del punto de equilibrio de las dos líneas que llamado este punto de intersección o punto de equilibrio, como les dije hace un momento, quiere decir, significa que la oferta y la demanda se igualan en este sentido. Es como que darle, por eso se llama punto de equilibrio, es como decir que lo uno es igual a lo otro, ¿no? Por lo tanto, este valor de X, que no sabemos cuál será, y por ejemplo en la economía también tiene una interpretación un poco diferente a esta, ¿no? Dice que en vez de que le llamemos X al eje horizontal, le vamos a llamar Q. Q es la cantidad de demanda, cantidad de unidades, cantidad de productos que yo, en este caso, puedo tener en el mercado, y la variable Y, que en mi caso para mí es una incógnita en la matemática, en la economía le llamamos P, que es el precio. Entonces, ¿qué cantidad y a qué precio vamos a conseguir que se me convierta el punto de equilibrio de este sistema de ecuaciones? Entonces, para eso estudiamos este tema, ¿no? Supongamos que esto me da a mí 200 unidades de productos, ¿no? De naranja, y que a esas 200 unidades las voy a vender o se van a ofertar en el mercado, por ejemplo, qué sé yo, a 30 bolivianos. En esa intersección de esos dos valores tenemos el punto de equilibrio. Pero ya eso ya entrando a la economía, ¿no? Por eso es que aquí ustedes lo que tienen que aprender es saber resolver estos sistemas de ecuaciones. Y ya entrando en la economía, pues le van a decir, ¿qué pasa si yo del punto de equilibrio me salgo subiendo el precio hacia arriba, ¿no? En este caso, si yo le subo el precio, ¿qué va a pasar con el punto de equilibrio? ¿Se va a mantener? Entonces es ahí donde ustedes en la economía empiezan a hacer análisis de
Si subo el precio, en este caso mi demanda disminuye. Si bajo el precio, ¿qué pasa con mi demanda? Subirá. Entonces, eso es lo que ustedes van a aprender. Pero en realidad lo que yo quiero acá en este trabajo de investigación que ustedes me van a hacer al final de este semestre es básicamente buscar hacer un análisis, ¿no?, muy sencillo de lo que es, por ejemplo, me van a hacer ustedes, van a interpretar esto, van a hacerlo como un caso, es decir, van a agarrar y decir, yo tengo un negocio de venta de celulares y quiero determinar la oferta y la demanda de los celulares iPhone y de los celulares, por ejemplo, Huawei, ¿no? Entonces, ustedes determinan esa ecuación y la llevan a la gráfica y la interpretan, ¿no? Van a decir en qué momento estas ecuaciones se hacen en punto de química. Ya lo vamos a hablar más o menos en las próximas clases, cómo van ustedes a resolver estos ejercicios y de alguna manera aplicarlos, como les dije, en un pequeño trabajo de investigación que les va a servir muchísimo para economía, ¿no? Bien, entonces básicamente es eso. Por lo tanto, el valor de X y de Y es lo que vamos a encontrar en este momento, matemáticamente hablando. Y para resolver este sistema de ecuaciones, vamos a resolverlo por el método más sencillo, que es el método de reducción. ¿Cómo vamos a reducir estas dos ecuaciones de tal manera de que encontremos la variable, el valor de X y el valor de Y? Primero tengo que fijarme si las dos ecuaciones en las dos incógnitas tienen signos diferentes. Si hay una ecuación o una incógnita que tenga un signo diferente a la otra, entonces es mucho más fácil. Como pueden apreciar, la variable X tiene positivo arriba, negativo abajo. La variable Y tiene positivo arriba, positivo abajo. Entonces, la que debo eliminar, la que debo reducir es la variable X. Me fijo en sus coeficientes. Sus coeficientes en este caso son impares. Por lo tanto, al no tener en este caso un valor que si hubiese sido aquí, por ejemplo, 1 nada más, o sea, en realidad hubiese sido X, yo solamente aquí hubiera multiplicado a la primera ecuación por 3, positivo. Pero en este caso, al existir dos coeficientes en cada una de las variables, lo que se hace aquí es agarrar y poner nuestro slash y multiplicamos arriba y abajo por su valor inverso al coeficiente de la variable anterior. Por lo tanto, a la primera ecuación, en vez de multiplicar por 5, voy a multiplicar por 3. Y al coeficiente de arriba, de abajo, en vez de multiplicarlo por 3, voy a multiplicar por 5. No utilizo el signo en este caso porque, como les digo, ya la variable o incógnita se encuentra con signos cambiados. Si ambos hubieran sido positivos, a uno de los dos tenía que multiplicar por negativo. Bien, entonces, multipliquemos. Aquí quedaría 5 por 3, me va a quedar 15. X más 2 por 3 es 6. Y 1 por 3, 3. Menos 3 por 5 es menos 15X. Más 3 por 5, 15Y. Y 5 por 5, 25. Miren cómo llegamos a utilizar lo que en algún momento en el semestre, cuando iniciamos clase, les dije, ¿no? Este método que les estoy enseñando lo van a utilizar en muchos ejercicios matemáticos, como estuviéramos aprendiendo a sumar como en kinder, ¿no? Entonces, fíjense que aquí me quedó una suma recta de polinomios, por lo tanto, este término 15X se elimina y me quedaría aquí simplemente 21Y, sumatoria de los dos, y acá me va a quedar 28. Este valor de 21 de la variable que está multiplicando pasa a dividir al 28, y si ustedes se fijan, puedo simplificar 28 con 21, ¿no? ¿Qué término divisible entre 28? 7. 7, ¿no?
Séptima de 28, 4, ¿no? Séptima de 21, 3. 3, ¿no? Entonces el valor de la variable o incógnita en y es 4/3. Este valor que acabo de encontrar lo voy a reemplazar en, y vamos a poner reemplazando y igual a 4/3 en, y algo que me olvidaba, siempre por favor aquí cuando ustedes hagan su cálculo, siempre trabajen aquí colocando a la primera ecuación número 1 y a la segunda ecuación número 2. Es mucho más fácil tratar de colocar estos elementos para que sea mucho más significable la interpretación de esto. Entonces, ¿en cuál de las dos ecuaciones quisieran ustedes reemplazar ese valor? Si reemplazamos en la 1 o en la 2, me va a dar el mismo resultado. ¿Piensan que sería en la 1 o en 2? ¿En cuál quieren? En la 1. Este ejercicio lo resolví en la clase del álgebra el día miércoles. Pueden revisarlo si quieren. Y ahí reemplazamos en la ecuación 1. Ahora me gustaría reemplazar en la ecuación 2 para que ustedes vean que es el mismo resultado. Entonces, otra de las cositas que les voy a enseñar, y si es que no lo he enseñado en el colegio, es que este símbolo, dos rayitas con un circulito al medio, se llama ecuación. Entonces, aquí dice reemplazando y igual a 4/3 en la ecuación 2. ¿No? Tengo 5 minutos. Ahora lo terminamos esto. Entonces, aquí vamos a decir, ponemos la ecuación 3x más 3y igual a 5. El valor de y, que es 4/3, lo reemplazamos aquí, ¿no? Ponemos 4/3 igual a 5. Fíjense que aquí este 3 con este 3 se va a eliminar, me va a quedar solamente 4. Este 4 positivo pasa al otro lado con negativo. Y me va a quedar aquí menos 3x igual a, en este caso, a 1, ¿no? Ahora, fíjense que la variable incógnita está en negativa, no la puedo dejar así, tengo que multiplicarla aquí por menos 1. En este caso sí puedo hacer esta operación. Y aquí me va a quedar 3x igual a menos 1. Y el 3 va a pasar al otro lado a dividir, por lo tanto me quedaría menos 1/3. ¿No? Entonces, ese menos 1/3, si yo lo quiero comprobar, porque aquí en las matemáticas lo que tenemos que hacer es la comprobación de que si estos resultados están bien hechos, entonces yo me vengo acá nuevamente y digo, ¿no? Comprobando. Entonces vamos a comprobar. Entonces vamos a reemplazar los dos valores que hemos encontrado en alguna de las dos incógnitas. Fíjense que lo voy a reemplazar en 2. Voy a hacer la misma operación de reemplazar. Entonces decimos 3x más 3y igual a 5. Entonces, menos 3 por x, ¿cuánto vale? Vale menos 1/3. Más 3 por, ¿cuánto vale y? Y vale 4/3. 4/3 igual a 5. Aquí menos por menos hace más. Este 3 con este 3 se simplifica, por lo tanto me queda 1 positivo. Este 3 con este 3 se simplifica, me queda 4 igual a 5. Y 5 es igual a 5. Entonces, si yo he hecho bien el ejercicio y yo he encontrado bien los valores de x y de y, voy a conseguir que la comprobación me dé una igualdad. ¿No? Bien. Entonces, de esta forma se resuelve el método de reducción, que es el método que aquí no hemos utilizado. Pongamos acá un método de reducción, ¿no? En este método, como les dije, es súper sencillo, no hay que hacer mucho cálculo matemático, simplemente en 2 pasos podemos encontrar las variables de x y la variable de y. Y luego hacemos la comprobación y a continuación, en la siguiente sesión, vamos a aprender a graficar estos valores de un método también muy sencillo para que ustedes tengan
que encontrar ese punto de equilibrio en 2 o 3 pasos nada más. ¿Ok? Me quedan 3 minutos. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan, por favor, antes de que cerremos la primera sesión? Si no queda una igualdad, quiere decir que estaría mal Exacto. en la comprobación. Correcto. Si aquí no me da la igualdad, quiere decir que aquí lo que he hecho está mal. Uno de los dos, de las dos técnicas, no está bien calculado, por lo tanto, habría que revisar el ejercicio en donde nos hemos equivocado, tal vez en un signo o en algo que nos hayamos olvidado de hacer para poder encontrar el valor. Por eso es importante hacer la comprobación, porque si no, no podemos graficar tampoco en ese sentido, ¿no? No encontramos esos valores. ¿Otra pregunta que tengan? ¿Ninguna? Una de las cosas que yo quiero recomendarles acá, por ejemplo, es el tema de la multiplicación por el -1, ¿no? Siempre en este caso, en el sistema de ecuación lineal, como se trata de una igualdad, puedo multiplicar aquí por el -1. No así cuando aprendimos en la anterior sesión de los ejercicios, por ejemplo, de cuando tenemos la incógnita al cuadrado, por ejemplo, negativa, ¿no? En ese caso, acuérdense de lo que hacíamos en los casos de factorización, no se debe multiplicar por -1, porque al hacer la multiplicación por -1 ahí, cambiamos todo el sistema, en este caso, de la ecuación. Por lo tanto, se debería respetar su signo de la ecuación en ese sentido. En cambio aquí, nosotros en ningún momento hemos multiplicado por -1 acá arriba, ¿no? Entonces, lo que estoy multiplicando por -1 es acá abajo. Entonces aquí sí se puede aceptar el proceso de la multiplicación por -1 y no así en el proceso inicial. Si lo multiplico acá por -1, estoy cambiándole la forma de la ecuación por otro, en este caso su inversa, si se puede llamar así, ¿no? No es lo correcto que diga la inversa, pero si yo multiplicara por -1 aquí, es como que le estuviera diciendo que ahora esto es todo negativo, ¿no? Entonces no se puede aplicar aquí la multiplicación, si no ya no nos sale. Un minuto tengo. Bueno, nos vemos enseguida, jóvenes. Voy a cortar esta primera sesión entonces y les mando la segunda invitación para que practiquemos este sistema de ecuación y hagamos el método de igualación por hoy día y ustedes hagan esos ejercicios que tienen en ese práctico y la siguiente recién hacemos logaritmos. ¿Ok? Nos vemos enseguida.